Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de tu programa musical de entrevistas. Encantados de estar contigo. Un servidor, Patrick, que va a estar acompañándote en la próxima hora y recordamos que se emite los viernes, sábados y domingos a partir de las 7 de la tarde. Hoy, pues, una vez más, es un programa especial y es que nosotros nos repetimos como las natillas, pero así es. Un programa muy especial porque hoy tenemos algo más que un cantante. Tenemos una referencia musical que nos va a sacar hoy de muchísimas dudas respecto al mundo, ojo al dato, al mundo de las tunas. Hoy tenemos a don Félix Óscar Martín Sárraga, residente en Murcia desde hace 40 años, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, especializado en cirugía ortopédica y traumatología, amén a otras especialidades y varias diplomaduras. Es tuno de la Murciana de Galenos desde 1979. Le apasiona el pasado de la tuna y tiene publicados 2 libros al respecto: Diccionario histórico de vocablos de tunas estudiantinas, así como de escolares del antiguo régimen y estudiantinas que postularon en o por Murcia, epidemias y catástrofes por las que se desarrollaron su actividad, ambos presentados en el pasado 2014 en la Facultad de Medicina. Y por si fuera poco, por el poquito tiempo que le sobra, pues también es presidente de Tunae Mundi, asociación académica sin fines de lucro dedicada a investigar y difundir conocimientos sobre el pasado y presente de las tunas. Y eso es precisamente el granito de arena que vamos a hacer esta tarde aquí, en Alguazas Radio. Vamos a investigar, a que nos aporte y nos enseñe don Félix Óscar, pues este interesante mundo que, aunque lo tenemos muy arraigado y es tan antiguo y lo conocemos desde tanto, pero él nos va a enseñar muchísimas cosas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un placer tenerlo aquí con nosotros. Para mí lo es mayor porque estamos en plena fecha de carnaval y la tuna surgió como una comparsa de escolares en carnaval allá por la década de 1830. O sea que aquí hay mucho mito que tumbar. El falso origen de los sopistas, el falso origen de los goliardos, los 800 siglos de tradición. Todas son falacias argumentadas al finales del XIX, primeros del XX, coincidiendo con la nostalgia por los territorios de ultramar perdido, cuya guinda fue la guerra hispanoamericana de 1898. Pero bueno, eso es un poco un ladrillo que nos gusta a unos cuantos locos, y la tuna es mucho más que eso, es alegría y es mucho más. Pues antes de adentrarnos en lo que es la tuna en sí, vamos a discutirnos un poquito para saber... conocer la persona, a don Félix Óscar. Vamos a nuestra sección ¿Y tú de quién eres? Y me preguntaba otra vez, ¿tú de quién eres? De Marujita. Bueno, pues queremos saber un poquito, como solemos decir desde el principio. A ver, don Félix, ¿dónde nace? Bueno, esto es una larga historia que para el tiempo que disponen como que no cabe, pero vamos a resumirla. Soy el fruto de la posguerra. En la posguerra mi padre era niño, nació en Gerona, hijo de una sevillana y mi abuelo nació en el Puerto Sagunto. Y en la posguerra había mucha hambre, no tenía futuro, no podía estudiar y pues se carteó con una señorita de Puerto Rico, la conoció, se casó y de allí nacimos 4 hijos. Y cuando los hijos éramos medianamente grandecillos, soy el mayor, pues con 15 años nos trajo a España porque aquí había vergüenza. Hablo del año 72, todavía no se había muerto Franco. Y sí, había vergüenza. Esa es muy buena. Y aquí me chupó la vida. Hice el bachillerato antiguo de Franco, hice el primer curso en que se estrenó la prueba de acceso a la universidad, me tocó a mí, entré en la Facultad de Medicina de Valencia. Cuando aprobé todas las asignaturas en junio de tercero, busqué una facultad que tuviera catedráticos más jóvenes, porque los que había entonces en Valencia eran bastante añosos, y hice traslado de matrícula viva a Murcia, que tenía catedráticos jovencísimos y buenísimos, como Carmena Hijo, como el Pascual Parrilla recién llegado, como el doctor Abad en ginecología. Excelente gente, muy buena, muy buenos docentes. Pues aquí terminé la licenciatura, hice 2 especialidades, hice la tesis doctoral, la leí, la defendí, hice 3 o 4 máster. Me aburrí de estudiar de medicina, trabajo en un hospital público desde el año 89,
Y ahora en estos tiempos de holganza, pues me pongo a investigar en las hemerotecas digitales, gracias a Dios. El enamoramiento del mundo de las tunas viene evidentemente de la época de la universidad. El enamoramiento del mundo de las tunas viene porque cuando yo era pequeño, todavía viviendo en Puerto Rico, mi padre tenía unos discos de las tunas que se hartó de poner mi madre, Yo juraría que eran tunas de la Universidad de Madrid, así como tunas del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe, que grabaron en la década de los años 60, y esa música siempre gustó. Luego surgieron tunas en Puerto Rico. La primera tuna del Nuevo Mundo es la tuna de la Universidad de Puerto Rico, que tuvo la primera actuación un 16 de diciembre de 1961, y de ahí empezó el movimiento de tunas en Puerto Rico. Y cuando vine a España, pues en la Facultad de Medicina, alumno de primero y segundo y tercer año que hice allí, pues la tuna de Medicina de la Facultad de la Universidad de Valencia tenía por costumbre lo que tienen la mayoría de las tunas, es hacer un pasaclases la primera semana que se recibe a los alumnos de primero, interrumpen las clases, el profesor amablemente abandona el aula y se queda la tuna montando un numerito, pues con el humor que le caracteriza, tocando canciones para que la gente sepa que existe una tuna y el que quiera que se apunte. Como a mí me gustaba demasiado, yo no entré a la tuna hasta que iba a mitad de quinto de carrera. La carrera son 6. Y bueno, luego ya permanecí en ella. Muy bien. Pues ya nos vamos a adentrar de lleno en cómo surgen las tunas. ¿De dónde vienen las tunas? Bueno, como había dicho en el preámbulo, hay mucha persona que lamentablemente no ha dedicado tiempo a investigar, que continúa proclamando el falso origen sopista de las tunas. Y eso es un mito que se genera a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se sustenta luego ya en plena dictadura del general Franco. Cuando se crearon las universidades en el 1200 y pico, siglo XIII, pues había unos escolares que vivían en los colegios, en los estudios generales, que para vivir en ellos en régimen interno tenían que demostrar expediente de pureza de sangre. Luego esto más adelante, siglos después, se mitigó por el expediente de nobleza. Uno tenía que demostrar que era castellano puro o que no había ni judío ni musulmán en ninguno de los 4 costados, o sea, ninguno de los 4 abuelos, etcétera. Era costoso, solo podían acceder los ricos y los nobles. Y en aquella época, y hubo mucha miseria en la península hasta el propio siglo XIX, que en el siglo XIX España sufrió regímenes monárquicos absolutistas, como Fernando VII, también la regenta María Cristina, que mientras fue niña Isabel II actuó, quiso hacer un poco de apertura y ya había ocurrido la Revolución Francesa y abrió la mano. Pero ¿qué ocurre? Que había mucha hambre en el siglo XVII y XVIII en España, XIX primera mitad. En la primera mitad del XIX termina la pequeña glaciación que empezó en la segunda mitad del XIV, que esa helada mantenía nieves perpetuas en las sierras de la región de Murcia, por eso hay neveros en las sierras que rodean el Valle de Murcia. Bueno, pues en aquel entonces había tanta hambre y tanta miseria que las instituciones pías, los conventos, a mediodía regalaban a quien acudía un plato de sopa, que se llamó la sopa boba porque estaba hecha de despojos de las comidas, versión 1, versión 2, caldo con vegetales y cualquier cosa que sobrara en el convento, y a la que acudían, cualquier persona que acudía se le llamaba sopista, no es exclusivo de escolares. Sopistas eran los miserables, los pobres que acudían por cualquier motivo, generalmente eran o ancianos solos, que vivían solitarios, huérfanos, viudas, tullidos, es lo que se llamaban los pobres de solemnidad. Y también llegaban algún que otro estudiante pobre. Estos estudiantes pobres no tenían expediente de limpieza de sangre, no vivían internos en los colegios, vivían en posadas generalmente y tenían escasísimos recursos. Entonces, el platito de sopa iban a la puerta de los conventos.
con una hortera, que era un cuenco de madera, y una cuchara de palo, que luego Vicente de la Fuente, allá por la segunda mitad del siglo XVIII, hizo un dibujo y se lo puso en el bicornio al sopista, y de ahí viene la raíz del mito del origen sopista de la tuna, que no existe. La tuna aparece como comparsa de estudiantes por carnaval en la década de 1830. Y es importante que en aquel entonces y hasta 1836 el carnaval no estuvo autorizado anualmente. Se hacía inclusive antes de 1830 por hechos puntuales con permiso expreso. Por ejemplo, bautizo de un hijo del rey, bodas reales, algún acontecimiento histórico, aniversario de un literato, de un poeta, algún acontecimiento bélico. Puntualmente se convocaba carnaval y luego desaparecía. ¿Por qué? Pues muy fácil. Régimen absolutista que les costaba mucho que durante 3 días que duraban las carnestolendas, que es el otro término del carnaval, la gente saliera a la calle disfrazado. Se cometían asaltos, robos, asesinatos. Y claro, si uno lleva una máscara, pues el régimen pues lo combate. Y eso permaneció en época de Franco. En época de Franco el carnaval estuvo prohibido. Como comparsa del carnaval, los estudiantes, después de las varias desamortizaciones que le quitaron le quitaron el diezmo a la Iglesia. El diezmo era la 10ª parte de los recursos agropecuarios con los cuales financiaban no solamente a la universidad, sino también a las instituciones que daban la sopa boba. Empezaron en 1798 y hubo una serie importante sucesiva hasta 1836 y luego hubo otra, la de Madoz, en el 1855. ¿Qué ocurre? Que se quedaron sin financiación las universidades, se quedaron sin financiación los conventos, dejaron de repartir la sopa boba, desaparecieron los sopistas. ¿Vale? Y entonces la universidad, además, con este orden de María Cristina, regenta, en 1835, que luego prohibió el traje escolar. Al prohibir el traje escolar, ya no se vestía el antiguo traje que era el uniforme del universitario, que era la loba, que era una especie de sotana hasta los tobillos, por eso también se le llamó traje talar, y tenía manteo, que era una supercapa en la cual se embozaban y se protegían del frío, y llevaban bonete. Bueno, pues se suspendió por orden de la regenta María Cristina en 1835, y cuando empiezan los carnavales en el 36, las comparsas de estudiantes, reivindicando que querían sentirse y verse diferentes respecto a la sociedad, se disfrazaron de estudiante antiguo. Y ahí ese grupo se le denominó estudiantina porque vestían como estudiantes y la habían realmente integrada por estudiantes, y también las había integradas por gente cualquiera de la sociedad que no eran estudiantes pero se disfrazaban de estudiantes. Eso continuó así hasta la década de 1870, en la cual las estudiantinas integradas por verdaderos estudiantes, para diferenciarse de las estudiantinas de gente que no era estudiante pero se disfrazaba de estudiante, pensaron en cambiarse de nombre y se llamaron tuna en evocación a los estudiantes de antaño que cogían una guitarra y una pandereta y se iban por los pueblos mendigando para subsistir o para divertirse, pero que eso no tiene absolutamente ningún parecido con las tunas actuales. Y esa transición de llamarse estudiantina tuna se circunscribe más o menos al periodo de 1870 a 1930, para posteriormente ser todas tunas. Franco hizo una orden en el 1955 regulando quién podía entrar a la tuna, cómo se tenían que vestir, quién autorizaba que se creara una nueva tuna, etcétera, etcétera. Y en aquel entonces obligaba a que se pusiera un lazo en la manga izquierda del color de los estudios que cursaba el estudiante, y en el centro el escudo del SEU, del Sindicato Español de Estudiantes Universitarios. A pesar de esta orden, en la década de los 60, copiando a las tunas de los colegios mayores, cuyo uniforme lleva la beca, porque son alumnos internos de colegio, todas las demás tunas fueron detrás porque se veía más bonito, y todas adoptaron la beca, incluyendo las tunas del SEU, contraviniendo la orden de Francisco Franco. Y de allí para acá un camino enorme. Pues, como podéis comprobar todos,
Don Félix nos está ilustrando mucho, es alguien que sabe mucho, posiblemente de las personas del mundo que más sabe de tunas. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí en nuestro programa. Vamos a escuchar la primera canción. Hoy no vamos a escuchar, sí, de su tuna. Ay. Vamos a escuchar un tema que... Todos los temas que vamos a escuchar esta tarde no son los más comunes de Clavelitos, ni las canciones que estamos más acostumbrados a escuchar. Son temas de tuna pues muy originales, como por ejemplo, pues una muy nuestra. Se titula El buen menú murciano. Camarero. Señor. Camarero. Señor. ¿Qué hay para hoy? Señor. Un buen menú. Manitas de cerdo con patatas fritas, habichuelas, pezoles, lentejas y arroz. Manitas de cerdo con patatas fritas, habichuelas, pezoles, lentejas y arroz. Caldo con pelota y pava, olla gitana, letría, sémola, potaje de acelgas, caldero del Mar Menor, habas con jamón. Caldo con pelota y pava, olla gitana, letría, sémola, potaje de acelgas, caldero del Mar Menor, habas con jamón. Pollo asado con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asado con ensalada, buen menú, señor. Ricos calamares, mujabara, la lubina, salmonetes, y ahora fritas con sardina, atún, mojama, hueva, ensaladilla, tinos frescos, mar murciano, pastel de carne, pavo asado, pavo asado, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asado, con ensalada, buen menú, señor. Patatas con ajo, berenjenas fritas, migas zarangollo, pisto y michirón. Patatas con ajo, berenjenas fritas, migas zarangollo, pisto y michirón. Yemas y paparajotes, tocino de cielo, vino dulce flan, pan de calatrava, higos secos, mazapán, torta chicharrón. Yemas y paparajotes, tocino de cielo, vino dulce flan, pan de calatrava, higos secos, mazapán, torta chicharrón. Y después Buen provecho, tenga usted. Buen provecho, tenga usted. Pues que sea así, que tengamos buen provecho. Seguimos en el 87.7 de la FM, Alguazas Radio. Hoy estamos acompañados de don Félix Óscar Martín Sárraga, que es presidente de Tunae Mundi, una asociación académica sin fines de lucro dedicada a investigar y difundir los conocimientos de las tunas. Y hoy estamos aprendiendo mucho del mundo de las tunas. Le gusta mucho cantar también, ¿verdad? Bueno, es que si uno no aprovecha los dones con los que la naturaleza le dota, sí, pues ahí por si alguien despistado no se ha dado cuenta, pues Félix tiene una voz muy, que se suele decir, voz de bajo. Y luego, pues es muy importante en los coros grandes y como, por ejemplo, en las tunas, pues que no solo destaquen las voces muy agudas, los tenores y etcétera. También es indispensable voces que llenen, que tengan mucho cuerpo, como es el caso. En las voces, el bajo es como el contrabajo en los instrumentos. Es un elemento que, como dicen aquí en Murcia, le da molla al producto musical. Y realmente es importante, pero como somos escasos, aquí tuvimos un enorme tuno que lo que ya está
Ya está en la tuna celestial, porque nos dejó hace un par de años el chusco de mi tuna, y a cuyo honor va el premio a la tuna más tuna del certamen internacional Costa Cálida todos los años. También era un tremendo bajo. Ahora tenemos otro que viene detrás de mí, porque a mí, pues, por la edad, seguramente me queden contados Costa Cálida, que es el sueco de la Algaida, un tuno que promete mucho y tiene una voz muy buena. Pero bueno, que las tunas no siempre cantaron. Inicialmente las tunas eran orquestas de plectro, o sea, orquestas de pulso y púa. Y antes de ser orquestas de pulso y púa, no ejecutaban, o sea, no tocaban música. Iba la estudiantina delante y una banda de música detrás. Generalmente era prestada una banda militar, en algunos casos una banda municipal, y salía la estudiantina a pedir, que se llamaba entonces postular, dinero para ayudar a las víctimas de alguna desgracia. Aquí en nuestra región, y ocupa un capítulo importante de mi libro Estudiantinas que postularon en o por Murcia, fueron famosas varias salidas, entre ellas, por ejemplo, las derivadas de la riada de Santa Teresa. La riada de Santa Teresa fue una noche que cayó el diluvio universal en Murcia. Cuando llegó el agua hasta la puerta de la catedral. Llegó el agua hasta media altura de la puerta principal de la catedral de Murcia. Hubo, según las fuentes, entre 700 y 800 muertos. Aparte de los animales ahogados, los campos anegados, supuso una pérdida tremenda de recursos para la región. Pues eso ocurrió la noche del 14 al 15 de octubre de 1879 y a raíz de eso, que también estaba en víspera una boda real y que la novia mandó telegrama al rey don Alfonso diciendo que la parte del dinero de su dote que iba destinada a la celebración del ágape nupcial lo donaba íntegro a las víctimas de las 3 provincias, Murcia, Almería y Alicante, que se vieron afectadas por la riada de Santa Teresa. Bueno, pues ahí hubo estudiantinas que salieron a postular. Y otra que no quiero que se me olvide fue la que más tarde salieron a postular para allegar fondos para construir el sanatorio antituberculoso de Sierra Espuña, que salió por una parte la Universitaria de Murcia y por otra parte hubo un médico, que el nombre ahora mismo no lo recuerdo, que reunió un grupo de señoritas de la capital, hizo una estudiantina femenina, salió a pedir y dio hasta conciertos en el Romea para reunir fondos para ayudar a construir el sanatorio antituberculoso. Entonces, fíjate que el origen de la tuna sale del carnaval como una comparsa y cuando ya más adelante el tiempo ocurren situaciones fuertes para la sociedad española en general, y estamos en Murcia, la murciana en particular no es excepción, se vuelca la estudiantina, sobre todo las universitarias, aunque también las integradas por no estudiantes, se vuelcan a salir a pedir para ayudar el dolor y la necesidad de los más desfavorecidos. Esa es la parte de las estudiantinas y de las tunas que a mí me apasiona, porque es la primera ONG del mundo. Sí, digo, porque yo tuve la suerte de estar muchos años en la Cruz Roja, y de hecho hice el servicio militar allí, y digo, pues sí, me está describiendo una ONG. En Cartagena y en Murcia hubo estudiantinas de la Cruz Roja, de las cuales tengo fotos, y concretamente de la de Cartagena, cuando salieron a pedir para llegar fondos para el hospital de la Cruz Roja, hubo señoritas vestidas de tuno, que en aquel entonces, yo tengo datos de principio del 19, cuando se constituyó la tuna de la Universidad Central, que se convocó a estudiantes para formar una tuna, que le llamaban entonces orquesta escolar, acuérdate que eran orquestas de pulso y púa, y acudieron chicos y chicas y era mixta, la tuna de la Universidad Central, y que después del ensayo, que tengo fotos del ensayo, luego hay un artículo relatando cómo iban a vestir y decían, los chicos, los integrantes de la tuna vestirán con el clásico traje del estudiante de antaño, el jubón, la camisa de cuello, los zapatos, tal. Y la señorita, en función de su condición, llevarán faldas largas de terciopelo negro. Eso del traje del estudiante de antaño es otro bulo que surgió.
Nosotros vestimos como vestimos, no porque los estudiantes de antaño era el antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, la Ilustración, no porque aquellos vistieran así, no. Y acuérdense que acabo de decir que en 1835 se suprimió el traje escolar. Nosotros vestimos así porque en 1878 un grupo de gente de Madrid se reunió en un café, decidieron montar una tuna, una estudiantina, para ir al Carnaval de París de 1878. Y le encargaron al traje del Teatro Real de Madrid, que casualmente se llamaba Lorenzo París, que les diseñara un traje. Lorenzo París, sastre, que tenía mucha experiencia con zarzuelas y con óperas, se inventó un traje cogiendo elementos de vestimenta de diferentes siglos. Cogió la taleguilla, que es el pantalón largo estrecho, que el extremo de las taleguillas es la que llevan los toreros. Cogió el jubón, que es esa chaqueta bombachada, pero de faldilla muy corta. Cuellos alechugados o cervantinos. Todo eso, y eso se lo inventó él. Guantes, zapatos de charol con una hebilla blanca, se lo inventó. Y esta estudiantina, que mayoritariamente estaba integrada por estudiantes de Medicina de Madrid y estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Madrid, que el Conservatorio Superior de Música era una disciplina universitaria, se fue al Carnaval de París de 1878 y fue tal el impacto que causó que la primera noche se alojaron en una fonda y luego ya pasaron a hoteles. Y luego, todos los días, todos los periódicos de París y de España recogían la crónica de lo que había hecho la estudiantina española, que se llamó. Salieron grabados, esos grabados popularizaron la vestimenta, las de acá empezaron a copiarlo, porque mientras eso no pasó, las estudiantinas de verdaderos estudiantes se vestían de payasos, se vestían de Pierrot, se vestían de Mefistófeles, se vestían con camisa de un general italiano llamado Garibaldi, que era roja, se disfrazaban, pero estaban integradas por estudiantes. Algunos llevaban sombreros con borlas, los que vestían de zuavo, un ejército francés del norte de África. O sea, es compleja. Es larga, empezaron comparsas, no ejecutantes, banda de música detrás, luego aprendieron a tocar como la estudiantina española, que fue la que marcó, después del invento del traje de Lorenzo París, marcó el tipo a imitar en cuanto a vestimenta, todos los copiaron, orquesta de plectro, y a posteriori empezaron a cantar finales del siglo XIX, primeros del XX. Pues don Félix, vamos a escuchar otro tema musical. Adelante. ¿Qué le parece si escuchamos ahora, por ejemplo, Habaneras del Caldero? Qué rico. Vamos a ello. Yo soy un michirón, señores, duro de pelar, murciano sabor picante, esa es la pura verdad. Si tú me puedes me hablando y me puedes disfrutar, calor yo te estaré dando, yo soy más eso que nada. Nací de una vaquera y ahora soy un michiro, y tengo la piel muy dura, pero tierno el corazón. Yo nací de una vaquera y ahora soy un michiro, y tengo la piel muy dura, pero tierno el corazón. Michi, michi, michirone, michi, michi, mamá, michi, michi, michirone, michi, michi, mamá. Un platón de michirones, eso sí que tiene sabor, con su guindilla caballero y su hueso de jamón. Tú ves, Michi, michi, michirone.
menú del día, genocidio Michiro. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Me enrollé con la guindilla, pero eso no pudo ser. Y tuve que conformarme con la hojita de laurel. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Si por picante me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, pero tú no entiendes de especial, niña. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Ay, qué vida tan oscura, yo vivo en una prisión, me metieron en la olla a presión. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. No es lo mismo una uva joven que este viejo Michiro, ya lo dijo compa y segundo, Michiro, que sabroso. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Michi, Michi, Michirone, Michi, Michi, mamá. Yo nací en la Valtierna y ahora soy un Michiro. Y tengo la piel muy dura, pero tiemblo el corazón. Yo nací en una Valtierna y ahora soy un Michiro. Y tengo la piel muy dura, pero tiemblo el corazón. La la la, la la, la 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 la, la la la, la la, la 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 la. Pero qué preciosidad. Habaneras del Caldero. Sí, señor. Bueno, qué bien se lo pasan las tunas, ¿eh? Y no hay palabras para decir lo bien que nos lo pasamos, pero sobre todo lo bien que nos sentimos cuando hacemos un disco como este, dedicado a la región de Murcia y con canciones compuestas, muchas de ellas por nuestros propios tunos de la Tuna de Medicina de Murcia y arregladas todas por el fulano, que es el nombre de tuno, de Juan Miguel Martínez Rivero, una persona que ha llevado la dirección musical de la Tuna durante 17 años. Es una persona que no tiene formación en música. Nosotros somos todos músicos aficionados, ¿no? Del conservatorio, pues a lo mejor pudiera aparecer alguno, en algún momento nos echa una manita, pero no es frecuente. La gente del conservatorio no se suele acercar a las tunas. ¿Y tienen temas propios? Sí, tenemos temas propios. Estos dos que acaban de sonar son nuestros y luego tenemos más. Por ejemplo, El perfume de sol es de Jaime Garaulet, El Luna Murciana es de Jaime Garaulet. Uno de los dos, creo que es uno de los dos, no recuerdo cuál, es la letra de un poeta murciano de ahora, pues no sé, de mitad del siglo pasado, y la Tuna le ha puesto música, pues la idea es de Jaime. O sea, hay mucho. El Paparajotes es de nuestra Tuna, que suena tanto en el Costa Cálida en fiesta de primavera. Y eso son cosas que a nosotros nos llenan porque el pastel de carne, que luego pondrás, la Asociación de Pasteleros de la Región de Murcia nos quería comprar el copyright. Digo, no, pónganlo todo lo que quieran, pero el pastel de carne es de la Tuna de Medicina de Murcia, es patrimonio de todos los murcianos. Que lo pongan por ahí, no sin copyright, es de todos. Es de todo, patrimonio regional. Patrimonio regional. Nosotros quisimos hacer este disco como un homenaje a la región de Murcia, porque todos los que habíamos hecho hasta el momento eran discos, no son discos de Tuna sensu stricto. Nuestra Tuna se ha caracterizado desde el año 69 que se fundó, se ha caracterizado por ser diferente a todas las demás tunas de España. De hecho, muchas tunas que se autodenominan clásicas, ortodoxas, pues no les gusta que nosotros toquemos
géneros musicales más allá de lo que ellos entienden por música de tuna. El pasodoble, el vals, los pasacalles, etcétera. Música instrumental clásica. Pero es que nuestra tuna es innovadora y es rompedora. Cuando yo entré en la tuna en el 79, la única percusión que sonaba en las tunas de España eran las castañuelas, la pandereta. Y luego entró el bombo, porque allá por los 70 y 80 hubo una moda de música argentina, ¿vale? Zambra, chacarera, pedían bombo. Cuando yo entré, pues tocaba la guitarra, y con la guitarra pues me pasé toda la fase de novato, que es la fase de pardillo, en lo que uno aprende lo que es la tuna y sus valores y un montón de cosas que son intangibles, pero el que no las mama no las aprende. Y no fue hasta 1983 cuando a mí me impusieron la beca y pasé a ser ya un veterano, que somos los que somos becados, los mayores, en que en la primera salida con beca dejé la guitarra y salí con las maracas, porque a mí me atronaba los oídos tocar un paso doble con pandereta precioso, pero tocar un bolero con pandereta me sonaba fatal. Claro. Y mis compañeros me decían, nos van a decir la tuna de Machín. Y digo, pues me da igual, es que un bolero se toca con maraca. Claro. Y si tengo más manos, con clave. Y si tengo más manos, con un bongo. Pues poco a poco fui introduciendo en la tuna de medicina la percusión menor latina y luego la mayor. Y luego, poco a poco, todas las demás tunas está claro han que ido copiando. Las tunas estamos acostumbrados a ver la pandereta, la bandurria, la guitarra y poco más. Sí, pero eso es un estereotipo falso, porque ya hay datos, y publicado está, de estudiantinas de la segunda mitad del siglo XIX que cuando subieron a escenario, porque pasó el entorno habitual de su actividad de la calle al escenario de los teatros después de la estudiantina española de 1878 en París, pues esas estudiantinas, tengo detectadas estudiantinas que tocaban el piano. La tuna universitaria de la Universidad Central de Madrid del primer tercio del siglo XX había 2 señoritas que tocaban arpa. En el 19 y en el 20 era frecuentísimo que las estudiantinas y tunas tuvieran violines, tuvieran flautas traveseras, la mayoría. O sea que el estereotipo de solo bandurria, laúd, guitarra es un corsé que le quita posibilidades musicales a una agrupación con tanta iniciativa y tanto ingenio como la tuna. Pues seguimos disfrutando de las palabras de don Félix Óscar aquí en nuestro programa, encantados de estar contigo, descubriendo todo un mundo. Yo la verdad estoy descubriendo esta tarde muchísimas cosas nuevas del mundo de la tuna. Una de las cosas que me ha chocado, que he visto interesante, es que las tunas no solo no eran exclusivamente de chicos, sino también de chicas, y creo que también hasta de niños. Sí. Voces Mira, muy blancas. Ese es otro, una pequeña confesión. Cuando yo entré a la tuna en el 79, yo entré y mis mayores me enseñaron de que la tuna era solamente de varones universitarios. Vale. Pero qué pena, somos universitarios y qué lástima, a algunos universitarios nos da por leer. Y encima, a algunos universitarios que nos da por leer, nos da por verificar las cosas. Cuando a mí me dio por leer y verificar, primero tuve un enorme terremoto en mi soporte educacional en cuanto a tuno, de que la tuna no es solo de varones, porque hubo estudiantinas femeninas en el siglo XIX en España y en el continente americano. En el continente americano, la primera estudiantina femenina que hemos detectado es la estudiantina de señorita de Lima, que en la capital del Perú se constituyó allá por 1886. Y aquí, en el siglo XIX, hubo estudiantinas femeninas de carnaval porque era lo que se estilaba y porque hasta 1910 la mujer tuvo prohibido el acceso a la universidad en España. Pero teniendo prohibido el acceso a la universidad en España hasta 1910, porque hasta entonces tenía que pedirle permiso al marido, y además tenía que pedirle permiso a cada uno de los profesores, y además lo tenía que autorizar la autoridad competente. Y además, en el caso de que todos los permisos estuvieran en la autoridad competente se los diera, tenía que irse
a la puerta del salón de profesores y de ahí ir con el vedelo con el profesor al salón, sentarse al lado del profesor y con él abandonar la clase porque no se podía sentar con los muchachos porque eso podía soliviantar el buen ánimo de estudios del aula. Bueno, fíjense cómo ha evolucionado gracias a Dios la sociedad. Bueno, pues a pesar de que la mujer pudo matricularse libremente en la Universidad Española a partir de 1910, de 1921, 11 años después, a 1929, tenemos detectada en La Laguna la primera tuna femenina que fue de la escuela normalista, la escuela de maestras de La Laguna. Luego también, como ya te he anticipado antes, entre el 29 y el 33, la tuna de la Universidad Central de Madrid fue mixta. La tuna escolar de Coruñesa, en Galicia, fue mixta en el 32 y en el 33. Tenía a Azucena Touriño, estudiante de comercio. Entonces, toda esta falacia de que la tuna es de varones, terremoto. Hubo una réplica. La tuna es solo de universitarios. Falso. La tuna es también de instituciones docentes preuniversitarias. De hecho, la tuna más antigua con actividad continuada hoy por hoy en el mundo tiene 111, 112 años y es la tuna del Liceo de Évora, en el sur de Portugal. Y luego, pues vienen cositas que uno dice, bueno, esto me gusta más, esto me gusta menos. No, las canciones, falso, no hay canciones de tuna. Desde que hay registro y la prensa, gracias a Dios, se inventó la imprenta antes de que existieran las tunas. La prensa ha sido el notario del diario vivir de todos los países, también España. Cuando salía una estudiantina y cantaba en un teatro, por ejemplo, algunos artículos de prensa decían el contenido, las canciones, las piezas. Tanto en el principio de las tunas, siglo XIX, como en la evolución en el XX y, por supuesto, ahora en el XXI, las tunas siempre han tocado lo mismo. Un conjunto de canciones que se llamaron aires nacionales porque eran géneros musicales típicos de las regiones de España. La jota, el pasodoble, cosas de ese tipo. Hubo también aires europeos, como el chotis. El chotis es importado de Centro Europa, no es de Madrid. Y la polca, la mazurca, todo eso se importó de Centro Europa. Aires hispanoamericanos. Desde el siglo XIX hay datos que dicen que tunas tocaron tango y la danza puertorriqueña. ¿Vale? Y en el 20 lo mismo. Bueno, y también en el 19 y en el 20 tocaron himnos propios o del país, tocaron piezas clásicas de música culta, igualito que en el 20, igualito que en el 21. O sea que no nos pongamos fajas mentales, que la tuna es una cosa mucho más amplia y si uno restringe mucho el espectro de los géneros musicales, la está asfixiando. La tuna es creación, la tuna es libertad, la tuna es universidad, la tuna es cultura y la tuna, sobre todo, es solidaridad con el desfavorecido, que es una de las cosas que la tuna de medicina de Murcia está potenciando. Últimamente se ha vuelto un clásico salir a postular es pedir por la comida o cena de Navidad de Jesús abandonado y nos vamos al mercado de Saber a Fajardo y allí se vuelcan todos los dueños de los puestos, se vuelcan, por Dios, que estamos eternamente agradecidos. Y hay alguna que otra tuna que también está haciendo cosas muy bonitas, tanto a este lado del charco como al otro. ¿Hay algún tipo de censo de tunas? Sí, vamos a ver. Hay alguna que otra fuente que publica lo que esa fuente llama Censo Mundial de Tunas. Yo desde aquí digo que eso ni es censo ni está actualizado, ¿vale? Es muy difícil. Yo empecé a hacer un censo en el 2007 con las de Hispanoamérica y luego lo continué hasta el presente y seguiré hasta que me canse o me muera con un censo mundial de tunas. Pero es un censo mundial que tiene 2.000 y pico registros. Me refiero a columnas de Excel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 10 o 12 columnas y luego cada fila horizontal es una tuna con sus datos, institución académica a la que pertenece,
Sí, no. Y se dice cuál. Si es no, hay tunas de municipalidades, agrupaciones que se visten de tuno y se llaman tuna, pero no son de institución académica. Fecha de fundación, correo electrónico, teléfonos de contacto, página web, perfil de Facebook, padrinos, etcétera. Eso es un censo. Y concretamente aquí en Murcia, ¿cuántas? El único censo lo tenemos nosotros y no se publica, porque es una herramienta de trabajo para investigar y es una herramienta que cuando viene, por ejemplo, a Murcia una tuna de México, nos escriben, oye, ¿me facilitas contacto de tunas que estén por Murcia, Almería, que voy por ahí? Y yo le mando los correos, le digo las páginas web para que se pongan en contacto con los compañeros de otras tunas. No es... ¿Cuántas tunas tenemos en Murcia? Mira, lamentablemente España es un país muy problemático en ese sentido. ¿Por qué? Porque a todos nos duele reconocer que mi tuna ya no sale. Entonces, mi tuna, la de Medicina de Murcia, sale todos los años desde que se fundó en el 69. ¿Vale? Jamás ha desaparecido. Tiene, no me acuerdo si son una quincena de discos publicados, no sé cuántas cintas, porque antes eran casetes, etcétera, etcétera. Pero hay otras tunas que salen una vez al año. Eso no es que exista una vida de tuna por la calle. Esa tuna está desaparecida, qué lástima. Me duele horrores. Yo el otro día fue el último trimestre del año pasado, me encontré con 3 chicos de la tuna de Derecho que estaban ensayando, afinando una bandurria delante del Ipanema y me dio mucha alegría. Hacía por lo menos 15 años que no veía una beca roja por las calles de Murcia. Las que más se ven son las becas amarillas de medicina. Lastimosamente desapareció con el Colegio Mayor Cardenal Belluga su tuna, que era una muy buena tuna. La de empresariales, que ahora es económica, con la beca naranja, sí se ve y participa en certámenes. Magisterio tuvo una muy buena tuna, pero luego se hizo el grupo de Son del Malecón y ya no se la ve tanto. Seguramente estén, pero no se ven. O sea, yo no, líbreme Dios de decir que esta tuna sale, esta no sale, pero por la calle el ciudadano común ve becas de colores y sabe qué colores ve por la calle. Los años fundacionales no me los sé. Consta históricamente como la primera, la de distrito. Pero acuérdate que luego eso lo consolidó Franco, que las únicas tunas eran las del SEU, que eran las de distrito. Cuando existía el distrito universitario, por eso se creó la Universidad Central en Madrid y todos los demás regiones de España se metían en un distrito y no tenían todas las especialidades de las carreras. Para estudiar determinada carrera tenías forzosamente que ir a la central, por eso el nombre. Entonces, la tuna de distrito de Murcia, que si no recuerdo mal se fundó en el 1912, no ha tenido desde 1912 actividad continuada. Por tanto, es la que tiene la fecha de fundación más antigua, pero no es la más antigua con actividad continuada año tras año. Que, bueno, son tonterías. Lo importante es ser tuno. Lo importante es ser tuno. Y lo importante es la música de los tunos. Ahí adelante. Y vamos a escuchar otro precioso tema. En esta ocasión, algo también muy, muy característico que va muy, muy vinculado a nuestra tierra, que es nuestros queridos y deliciosos paparajotes. La tuna estaba de madrugada cantando en el malecón. Tenía hambre, no había nada y encontró la solución. Un poco de masa, un poco de azúcar y una hoja de limón. Paparajotes, paparajotes.
tampoco es de valeriana lo que dice esta canción. Con hojas de marihuana, entonces son Poporojotes, ¡no! guaparajotes. Bueno, eso sí me gusta más. Los han pedido de Estados Unidos, de la China y del Japón. Pues tiene vitaminas, minerales, proteínas, es mejor que un revolcón. Vaya negocio la exportación de los Paparajotes, paparajotes. La receta es bien sencilla, pones aceite a calentar, metes la hoja en la masilla y la fríes sin arrebatar. Hay una ley que no has de olvidar y es que la hoja No se come, la hoja no se come. Un poco de masa, un poco de azúcar, una hoja de limón. Paparajotes, 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 media docena paparajotes, con canela paparajotes, para las nenas paparajotes. que están tan buenas. ¿Qué hago ahora? Ahí están esos ricos y deliciosos paparajotes de la tuna estudiantil de medicina de aquí, de nuestra tierra, de Murcia. Y tenemos representando no solo a esa fantástica tuna, sino a las tunas del mundo en general, porque tenemos el honor de tener aquí en persona a don Félix Óscar Martín Sárraga. Recordamos que es el presidente de Tunae Mundi, la asociación que se dedica a investigar y difundir los conocimientos de las tunas. Y don Félix pues nos puede dar aquí, tiene para hacer 20.000 programas y estamos aquí intentando resumirlo todo lo que podemos y aprendiendo mucho de las tunas. Hay muchas cosas que me recuerdan este tipo de canciones a otros tipos de formaciones que también vienen vinculadas al carnaval, precisamente. ¿Las que hacen chirigota? Chirigotas. Sí, sí. Bueno, en España el carnaval se caracterizó por darle rienda suelta a la imaginación y en cuanto a las letras, tanto antaño como ahora, y el ejemplo lo tienes en el Carnaval de Cádiz, son letras que sacan humor de la crítica tanto al político de turno como incluso figuras de la Iglesia. Entonces el carnaval es eso, es esos 3 días que el pueblo llano le dice cara a cara a todo el mundo político delante de ellos en la primera fila del Teatro Falla de Cádiz: pues tú lo has hecho mal, eres un chorizo. ¿Sí? Y además lo hacen con gracia, porque el pueblo gaditano, yo he vivido 3 años en el Puerto Santa María, el pueblo gaditano tiene un aje, como dicen ellos, tiene un humor de muerte, es maravilloso. Bueno, el andaluz en general. ¿Sí? Y no es de extrañar, España es un país alegre, lo que pasa es que el siglo XXI nos ha metido en un entorno de competitividad que es horrible. Ahora mismo las tunas están pasando un momento difícil porque el nivel, la puntuación media para acceder a una carrera pues es elevadísima. Creo recordar que en el año 1998 The Economist publicó un artículo en el que salió a relucir que en aquel entonces el 75% de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid eran chicas. Bien, hay tunas femeninas. Por eso es que desde el año 1980 la eclosión de tunas femeninas en el país. ¿Por qué? Porque ellas son 3/4 de la matrícula universitaria de España. Claro. Es normal
Y antes me hablabas de los niños. Sí. Pues los niños, hay datos y fotos que evidencian que incluso tunas universitarias, llamadas tunas o estudiantinas, según la época histórica en que se trate la foto, tenían niños en sus filas. Una tuna cordobesa tenía niños. Hay muchísimas. Por ejemplo, incluso hubo tunas infantil, que te hablé de un terremoto, te hablé de una réplica y este fue el tsunami. Digo, vamos a ver, una tuna de niños, sí es una tuna de una institución académica, es tuna. Lo demás son estudiantinas, que pueden ser o no vinculado a un centro académico. Si no son, más todavía que no se llamen tuna, pero es imposible ponerle puertas al campo. Pues en 1913, la tuna Jovellanos, que se llamó así porque era del Instituto Jovellanos de Gijón, hasta hoy es la primera tuna que hay documentación y fotos que acreditan que cruzaron el charco y visitaron el Nuevo Mundo. En el 1913 zarparon de Barcelona rumbo a La Habana en Cuba. O sea, tuna preuniversitaria. Actualmente en España solamente tengo conocimiento dos, una en Andalucía y otra en Baracaldo. Las dos son de instituto, las dos son mixtas. Pero es normal. Si tú tienes una labor musical como profesor en un centro docente, pues tú lo que quieres es tener estudiantes y transmitirles unos conocimientos. ¿Por qué vas a sesgar a las mujeres? No tiene sentido. Ahora mismo, lo que te está diciendo de la nota mínima para acceder a facultad es uno de los principales elementos que estamos detectando en esta herramienta de trabajo que te dije que era el Censo Mundial de Tunaemundi, que no se publica de ninguna de las maneras. Bueno, pues una de las cosas que estamos viendo de que están desapareciendo las tunas de facultad porque cada vez hay menos estudiantes, digamos, puros, en el sentido de unos mismos estudios para formar una tuna, entre comillas, pura de una sola carrera. Y están manteniéndose las tunas de universidad. Pero es que eso también no solamente se debe a la alta competitividad de la nota altísima para entrar a la facultad, sino a que después de la democracia la ley obligó a todas las tunas, si querían seguir existiendo, a que se suscribieran conforme a la ley de asociaciones civiles. Y la ley de asociaciones civiles prohíbe discriminar por género, por muchas cosas, por género. ¿Qué ocurre? Entre las cosas que prohíbe está que yo no puedo discriminar por religión, por estudios. Si en la tuna de medicina de Murcia, y pongo mi ejemplo para que ninguna tuna se sienta mal, toca la puerta a un muchacho que quiere audición porque entiende que la mejor tuna de Murcia es la de medicina, y le doy la razón. Bueno, tenemos que hacerle una audición, que es lo que nosotros llamamos examen de novatos. Y si ese muchacho estudie magisterio, estudie derecho, estudie económica, estudie veterinaria, lo que estudie, pasa esa prueba, no podemos discriminar por ley y lo tenemos que aceptar, pero todas las tunas de España, todas están obligadas a lo mismo. Por eso me molesta tanto que haya por allí, en el mundo hay muchos iluminados, y no estoy hablando de política, que dicen, es que la tuna de medicina no está integrada por médicos. Bueno, ni a lo mejor nos ponemos a expurgar la genealogía de todas las tunas de facultad. A lo mejor no todos los de derecho son de derecho, no todos los de magisterio son de maestros. No tiene por qué ser. ¿Por qué? Porque por una parte la ley nos obliga a hacerles la prueba de acceso, y por otra parte la competitividad con el punto de corte para entrar, pues o cumples la ley, que es lo que hay que hacer, o desapareces como tuna, que es lo que nadie quiere. Entonces no se puede ir por ahí predicando moral en calzoncillas. Ya que estamos en la recta final y el programa se nos está haciendo súper corto, es imposible
adentrarnos en muchísimas cosas que tenía pensado, pero bueno, ya me atrevo a pedirle, antes de nada, que para el año que viene pues vamos a tener... Quedamos todas las veces que quiera, porque no hay nada mejor para una asociación que investiga alguna área del conocimiento o de la realidad de la sociedad, y la tuna es un área de la realidad de la cultura universitaria, la única que la Universidad Española ha globalizado. De la Universidad Española no se han hecho, o sea, el único fenómeno estudiantil que se ha hecho global en todo el mundo de habla hispana, y en Portugal, y en Francia, y en Holanda, y en el Reino Unido, hay tunas. Ahí quería yo. Hay tunas. Entonces, con mucho gusto, si hay para hacer los programas que quieras, hacemos un monográfico de algo y quitamos la música. ¿Qué diferencias hay de las tunas de españolas con las latinoamericanas? Como Mira, una de... Eso es un programa de 7 horas, pero te lo voy a resumir. Mira, en el continente hispanoamericano, esto fue tema de mi última ponencia en el Congreso, en el segundo Congreso Iberoamericano de Tunas, que tuvo lugar el 24 y 25 de abril del año pasado. Yo presenté una ponencia en la que demostraba, con las 2 primeras tunas que se fundaron en el Nuevo Mundo, demostré que la tuna allí entró por estética. Esta palabra no le gusta mucho a mi mujer, pero yo me explico muy rapidito. La primera tuna del Nuevo Mundo, tuna de la Universidad de Puerto Rico, que su primera actividad oficial fue un 16 de diciembre de 1961. Y yo entrevisté a la fundadora, la profesora Norma Urrutia, que se enteró de que existían las tunas cuando vino a ver si hacía la tesis doctoral en la Sorbona, y por las calles de París oyó una musiquita que persiguió hasta que encontró una gente vestida de cosas raras que eran unos tunos españoles, y ella me dijo, a golpe de dólar en la pandereta le saqué las contestaciones a mis preguntas. Intentó llevar allí en 1955 ese proyecto al rector, que dijo, Norma, olvídate que en Puerto Rico no hay tradición, jamás. Fue hasta el año 61 que cambió el rector, volvió perseverante ella era profesora de literatura española, ahora está jubilada y enfermita. Volvió a presentar el proyecto y le dijo, Norma, si tú crees y consigue alguien que te lo dirija, adelante. Pues lo empezó a... Bueno, total. Puso un letrero en el comedor de estudiantes. Se convoca a todo estudiante de esta universidad que le guste tocar instrumentos y cantar, que venga tal día, a tal hora, en tal sitio, para fundar una tuna. Y me dice, Félix, aparecieron 16, 8 chicos y 8 chicas. ¿Cómo la hago solo de hombre? Entonces la primera tuna americana, del continente americano, es mixta. La primera varonil es la siguiente, que se llama Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, cuya primera actuación fue un 13 de abril del 63. Y visten de diferentes maneras, por motivos diferentes, por motivos culturales, por motivos climatológicos. La única prenda en común es la capa, sobre la que todos nos ponemos cintas de colores, que son regalos normalmente de amigas, novias, todo menos los portugueses, que no se ponen cintas. Sí llevan capa, pero no llevan cinta. Se está generalizando desde la década de los 60 para acá, que además nos ponemos escudos de las ciudades que visitamos en viajes de tuno. Entonces la capa se ha vuelto como el diario del tuno. Perder la capa es peor que perder el traje. Yo pierdo los pantalones antes que perder la capa. Y luego hay vestimentas diferentes. Por ejemplo, la tuna de la Universidad Cayetano Heredia del Perú, sus primeras fotos eran con poncho rojo. Pero es que eso es su cultura en el Perú. Nadie tiene derecho a decirle que se cambien por una vestimenta inventada en 1878 por el sastre del Teatro Real de Madrid. Entonces, pues, vestimentas diferentes. ¿Por qué? Pues por motivos culturales, por motivos climatológicos, por ignorancia. Las primeras tunas, por ejemplo, de Colombia, se fundaron en desconocimiento, y o bien el embajador de España o bien el rector les impuso la beca, y una inmensa mayoría, tunas universitarias, visten pantalón largo de vestir, se ponen un fajín de color como si fuera un traje de etiqueta de fin de año, camisa blanca y la beca y la beca y la capa. O sea, nadie puede criticarlos. Es el fruto de que la tuna entró en el Nuevo Mundo, tanto Universidad de Puerto Rico 61, Estudiantina de Guanajuato 63, entró por estética.
O sea, vistosidad de la vestimenta y sonoridad de las piezas que se tocaban. En México entró porque Joaquín Arias, miembro del grupo de teatro universitario de la Universidad de Guanajuato, estaba buscando un algo de música para los entremeses cervantinos, que están declarados por la UNESCO de interés inmaterial de la humanidad, bien inmaterial de la humanidad. Bueno, pues se fue a casa de un compañero del grupo de teatro que recientemente había recibido un disco de España con una botella, creo que fue de whisky. Dice, pues oímos el disco y nos damos unos tragos. Y cuando aquel pone la música, y era la tuna de la Facultad de Medicina de Barcelona, dice, esa es la música que yo quiero. Y luego vio la carátula, esa vestimenta entra maravillosamente bien para los entremeses cervantinos. Y él fundó, junto con otra, la primera estudiantina universitaria, por tanto tuna, del continente americano, en México, en Guanajuato. Ya para ir concluyendo, podríamos resumir que, a diferencia de lo que a priori algunos puedan pensar, que las tunas son algo casi del pasado, y por lo que deduzco de sus palabras y de los certámenes que cada vez van a más, concursos, etcétera, podríamos decir que el futuro de la tuna no solo está garantizado, sino que posiblemente se vaya a extender más. Mira, la tuna, desde que trascendió las fronteras de España, primero yéndose al hermano país de Portugal y luego subiendo para Francia, hubo tunas en Po y siguieron para arriba. La tuna tiene el futuro en el continente americano. México tiene una barbaridad de tunas, pero también tiene muchos problemas de agrupaciones que se disfrazan de tunas sin serlo, etcétera. Perú tiene una barbaridad de tunas, 100 y pico. Chile también supera el centenar de tunas. Vengo de dar una conferencia en Chile el día 31 del mes de enero pasado. Puerto Rico tiene más de 50. Colombia tiene más de 120. El futuro de las tunas está allí. ¿Por qué? Porque la población universitaria está creciendo y porque la filosofía y la estética musical de las tunas son valores que promocionan los rectores. Qué dolor que aquí en España no ocurra. En muchos países hispanoamericanos, y puedo citar México, puedo citar Colombia, puedo citar Chile, puedo citar Puerto Rico, no quiero ser extensivo, la universidad pone un profesor de música asalariado para que enseñe a esos muchachos a tocar instrumentos, para que le haga los arreglos, para que les enseñe a cantar y a no desafinar, etcétera. El problema de eso es que en algunos casos, y no son pocos, ese profesor musical se erige en el jefe de la tuna, y eso es una equivocación. La tuna es de estudiantes, el jefe tiene que ser un estudiante. Quien elige el repertorio tiene que ser el jefe de la tuna, y el profesor de música está para ayudarlo. Lamentablemente no se entiende así, pero me gusta mucho que haya esa vinculación de la universidad. Vinculación que ha llevado, por ejemplo, en el año 2014 a que la Universidad de Guanajuato le pagó el billete a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, que fue la primera vez que tuvo permiso para salir a competir. Ellos solamente salían como actividad cultural de la universidad, pero no a competir. Le dieron permiso y ganaron el premio a Mejor Pandereta del Costa Cálida nuestro, que por cierto es el certamen internacional de tuna más antiguo de España. O sea que los certámenes están de capa caída por la crisis, por falta de presupuesto. Cuando yo fui jefe de la tuna de medicina en el año 89, invitamos 17 tunas, una por comunidad autónoma, y vinieron 2 de Holanda, la tuniña femenina y la tuna de la Luz, los 2 de la Universidad de Eindhoven. Vinieron 19 tunas. Ahora están viniendo menos de una docena. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Dios quiera que la situación económica del país, empezando por el desempleo, se resuelva para que cuando le llegue el turno otra vez a promocionar actividades como el Costa Cálida vuelva a florecer, y el Costa Cálida vuelva a tener más de 15, 20 tunas, y en vez de ser un certamen de 2 días vuelva a ser un certamen de 3 y 4 días. Todo ello por el bien de un barrio que ha tenido el detalle de honrarnos con un monumento a la tuna, que está al lado de la pérgola de San Basilio,
y que son de los pocos lugares del mundo que tienen monumentos a la tuna. Tenemos un parque de la tuna en Alicante, tenemos un monumento a la tuna en Santiago de Compostela, tenemos un monumento a una tuna en Morelos, en México. Hay pocos lugares del mundo y la verdad es que cuando aparece uno me llena de alegría. ¿Por qué? Porque significa que el colectivo de la sociedad o de la universidad, casi siempre parte de la sociedad, reconocen la tuna como un bien. Es un bien intangible de la universidad. Es un bien cultural que lleva imagen de tu universidad fuera. Es un bien que cuando lo utilizamos para ayudar a los desfavorecidos, las caras se iluminan. Cuando nosotros llevamos, como llevamos este año pasado, 5 carros de compra llenos al Jesús abandonado, eso no tiene precio ni paga. Pues lo que no tiene precio ni paga y es un bien intangible es todo lo que hemos aprendido esta tarde, con su presencia, con sus sabias palabras, su amplísima información que tiene, y que no es para menos. Es el presidente de la Asociación de las Tunas, pero la verdad es que nos honra su presencia y el haber compartido este programa con usted. Nos vamos a despedir, como no puede ser de otra forma, con algo también musicalmente hablando muy nuestro. Se titula Pastel de carne. Qué rico. Qué rico. Y hasta la próxima. Que sea pronto. Muchas gracias. Suéltala, cuchara la cuchara. Suéltala, cuchara, cucharón. Suéltala, cuchara la cuchara. Suéltala, cuchara, cucharón. Señor pastelero, usted ya sabe lo que quiero. Un pastel de carne que me muero de hambre. Por compasión, señor pastelero, se lo pido por favor. Sírvame. Sírvame un pastel de amor. Oye, Zacalica, te quiero invitar a un pastel de carne espectacular, que cuando lo comas tú ya notarás el sabor de Murcia En el paladar, es tan redondito, bonito de verdad, se toma caliente con tranquilidad y en 4 trocitos te lo partirán. puedes bien salido, te puedes quemar. Su espiral de hojaldre, Para que no falte, carne de ternera para que quiera, y su huevo duro para los maduros, y su choricito. para el pagalico. Ni un trozo de pizza, ni un kebab, ni una hamburguesa, ni una empanada. Si acaso has bebido, Si acaso has bebido, o es que no has dormido, o es que no has dormido, un pastel de carne, un pastel de carne y has comido. pastelito, Qué bonito, ricos son y has comido. pastelito, Qué bonito, ricos son y has comido. pastelito, Qué bonito, ricos son y has comido. pastelito. Qué bonito, ricos son y has comido.
Y si tu novia te da las quejas, dale cariño, dale candela. Y si tu novia se vuelve loca, pastel con seso, beso en la boca. Pastel de carne con cha-cha-cha, pastel de carne que bueno está. Pastelitos, pastelitos, para las niñas, para los pollitos. Pastelitos, pastelitos, para la tuna y para el pito. Pastel de carne con cha-cha-cha, pastel de carne que bueno está. Te quiero mucho, pastel de carne, yo te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, es la puñetera verdad. Pastel de carne con cha-cha-cha, pastel de carne que bueno está. Pastel de carne con cha-cha-cha, qué bueno que está. Señor pastelero, usted ya sabe lo que quiero. Un pastel de carne que me muero de hambre, con compasión. Señor pastelero, se lo pido por favor. Sírvame, sírvame, sírvame un pastel de amor. Sírvame un pastel de amor. Sírvame un pastel de amor. Pastel de amor. 87.7 como mula. Restaurante con auténtica comida casera de calidad.